Liliana conoció a Mohamed por internet. Ambos se casaron y se fue a vivir ella a Marruecos con él, por un tiempo. Sin embargo, al regreso, ella no ha terminado de acostumbrarse a los cambios culturales y religiosos de su esposo. Él ha querido imponer la religión incluso en la educación de sus hijos. ¿Cómo le podemos ayudar? Porque ella ha querido ceder, pero él no. Así que hoy hablaremos del tema parejas disparejas, parejas con extranjeros. Iniciamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. Hola, ¿qué tal? Este es su programa, El que oye consejo. Nos da mucho gusto saber que nos están sintonizando para platicar de estos temas que a veces son difíciles de abordar en casa. Vamos a dar la bienvenida en estos momentos a nuestros invitados y ver una semblanza de cada uno de ellos. Licenciado Carlos Hinojosa, asesor y consejero con más de 15 años de experiencia. Maribel Atié, licenciada en Ciencias de la Comunicación, casada y dedicada al cuidado familiar. Javier Castillo, locutor y escritor, proporciona asesoría a personas sobre fortalecimiento emocional. Licenciado Felipe del Castillo, conferencista en Desarrollo Humano y director de Trigo y Miel AC. Aquí pareciera que más bien el tirano, el malo de la película, es la misma sociedad, ¿no? Que señala, que apunta, que dice, ay, ¿cómo puedes andar con esa cosa, no? Nadie quiere casarse con alguien que no le atrae, pero es pasajera. Llegará el momento de la madurez y de los años por venir, y es bienaventurado el que se enamora de la persona y no de su apariencia. Bueno, todo depende también de la autoestima. Si la autoestima es alta, tiene una autoestima alta, definitivamente pues no va a haber conflicto. Sin embargo, si la autoestima es baja, pues lógicamente lo primero son los celos, la inseguridad. Entonces, el hecho de que yo me esté constantemente comparando, tarde o temprano voy a provocar una fractura. La autoestima es indispensable para este tipo de cosas y sobre todo la humildad de reconocerme que no soy el más guapo, pero por algo me ama. Busca primero la belleza interna, busca los valores, busca la educación, la buena charla, busca primero eso y digo, no se decepcionen, la belleza interna no está peleada con la belleza externa. Enamórense de la persona, no de su apariencia, y para casos extremos hay cirugías. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Felipe. Y gracias. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Y Javier, te pregunto, ¿por qué en tu opinión hay parejas que buscan un extranjero? Hay gente que busca a alguien de fuera de su país. Yo creo que en muchas ocasiones es por conocer algo diferente o a alguien diferente, otro tipo de costumbres. En la familia tenemos un caso muy hermoso de una sobrina que se casó con un chico que está en la milicia norteamericana y que cuando ellos se conocieron hicieron clic emocionalmente. Afortunadamente ella es de las personas que no te habla de Dios, vive la palabra de Dios, y él, que no conocía esta parte del ser humano, se acercó a ella con la inquietud de saber por qué ella vivía de esa manera, por qué él sentía esa congruencia si él en Estados Unidos no la veía como tal. Felizmente ella no habló, sino actuó como Dios, como ella lo siente, y permeó en ellos una relación muy hermosa. Aparte de la diferencia de costumbres, ¿sí? El hecho que, como decías en un programa anterior, que él vio y se quedó maravillado de que ella le proyectaba al Dios que él no conocía. Pero ahí de raíz entonces hubo una conexión nada más. Sí, hubo una conexión emocional entre ellos. Ajá. Pero a partir de también la diferencia de costumbres, de maneras de pensar, y comenzaron a complementarse ellos en sus ideas. Ella actuó como maestra en ese sentido, mientras que él actuó como alumno y como maestro en otras
en otras circunstancias. Ujú. Pero la diferencia de costumbres, en este caso, provocó un mayor interés y esa inquietud provocó que se unieran. Hoy felizmente están casados. Ah, muy bien. Felipe, Siendo del hemisferio occidental, lo que entendemos como occidente, es más sencillo, no es fácil, van a tener algunas dificultades solamente por una cultura distinta, adaptarse a las costumbres distintas. Generalmente a Estados Unidos muchos van de vacaciones o tienen parientes que han ido a trabajar, está muy permeada la cultura americana con la latina, Sí. pero aún europea, pero casarse con alguien de Asia, de Oriente o de África, donde las culturas realmente desde el aseo personal, desde muchas cosas son muy, muy, muy notorias la diferencia, va a generar muchas complicaciones. Aquí el asunto de, no sé, preguntarle a Carlos, que es consejero, advertirles muy bien antes de Sí. casarse que se va a complicar mucho. No, es que la gente, los chicos se enamoran más por el internet o por las redes sociales y no alcanzan a visualizar lo que va a pasar en 5 o 10 años. Por eso el consejo que él daba en un programa de que se vieran a 20 años era muy adecuado. sí. Sí, más adelante vamos a hablar precisamente de las consecuencias que hay, que pudieran haber en estas uniones. Pero fuera de cámaras comentabas que conoces gente que se ha casado, que se ha relacionado con personas de otros países, ¿no? Cuéntanos un poco. Tengo un amigo muy, muy querido que él es africano, Ujú. de Nigeria, casado con una chica, una señora de México, de Hidalgo. Y ella se fue a estudiar becada a Rusia. Y él se fue becado a Rusia y fue en Rusia donde se conocieron. O sea, un Ajá. africano y una mexicana estudiando en Rusia, se conocen y se casan. Y bueno, empezaron una vida con ciertos ajustes, ciertas dificultades, pero avante, hasta que en determinado momento de su matrimonio hubo crisis. Afortunadamente ellos buscaron consejo. Afortunadamente los dos cedieron. Ella dijo, yo quiero aprender a hacer las cosas mejor en mi matrimonio, y él, que es el hombre y africano, dijo, yo también. Aquí es donde, hablando de la posición de Dios y de enseñarles a involucrar a Dios en sus vidas matrimoniales, los dos establecieron las normas bíblicas para cambiar sus costumbres o modelar sus costumbres y modelar las costumbres de los dos. Los dos encontraron en Dios a un cambio benéfico para el matrimonio. Ahí la fe fue lo que les Los ayudó. ayudó a sacar adelante la crisis por la diferencia de cultura. Porque tenemos el caso inicial de Liliana y Mohamed, que pues ahí realmente hay un choque muy fuerte y al parecer tienen problemas serios. Sí, pero ellos se conocieron a través de Internet. Ujú. ¿Sí? O sea, en primer lugar, ver el medio por lo cual supuestamente se conocen, ¿no? Como decía Carlos, dicen redes sociales, pero el nombre está pésimamente mal puesto porque en sí no sociabilizan, ¿no? Nada más tienen, en cierta manera, cierta comunicación y muy limitada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le lleva a una muchacha ver y pensar que puede hacer una vida en él? La primera es la ilusión, ¿no? Híjole, no, y platicar con las amigas y conocí a fulano, mengano. Lógicamente le va a decir lo mejor de él, le va a mandar las mejores fotos, ella igual, ¿no? Y después de la ilusión, la emoción, la curiosidad, ¿sí? Y también en cierta manera una forma de escape, ¿no? Es una forma de escape interior a querer conocer y a querer experimentar, ¿no? Siempre las cosas prohibidas son las que llaman más la atención, ¿no? Y si tiene problemas familiares, si tiene bronca con papá y con mamá, y, no digo Claro, ya, sí. aquí la hice, y aparte pueden conjuntar varias cosas. comienza a generar un mundo en su cabecita y en su interior maravilloso Completamente y lateral. perfecto, ¿no? Sí. Nunca sin mirar las consecuencias tan tremendas y graves que esto le va a llevar. Precisamente después de este corte, si les parece, vamos a hablar de esas consecuencias que pueden traer estas uniones. Regresamos. Llama y participa con nosotros. Los hijos van a acrecentar la diferencia entre los padres. O van a proveer la manera que los padres se unan y saquen adelante el matrimonio. El que oye consejo. Regresamos.
Esto es El que oye consejo. Continuamos. Pero la diferencia de costumbres, en este caso, provocó un mayor interés y esa inquietud provocó que se unieran. Hoy felizmente están casados. Pero casarse con alguien de Asia, de Oriente o de África, donde las culturas realmente desde el aseo personal, desde muchas cosas son muy notorias la diferencia, va a generar muchas complicaciones. Aquí el asunto de, no sé, preguntarle a Carlos, que es consejero, advertirles muy bien antes de casarse que se va a complicar mucho. No, es que la gente, los chicos se enamoran más por el internet o por las redes sociales y no alcanzan a visualizar lo que va a pasar en 5 o 10 años. No, es una forma de escape interior a querer conocer y a querer experimentar, ¿no? Siempre las cosas prohibidas son las que llaman más la atención, ¿no? Y si tiene problemas familiares, si tiene bronca con papá y con mamá, y no digo ya. Sí. Estamos de regreso con ustedes. ¿Requiere consejo? Llámenos. Nosotros le queremos ayudar. Fuera de cámaras comentamos muchísimas cosas. ¿Por dónde empezamos? Tú, coméntanos del caso del joven de Malasia. Bueno, que estoy preocupado porque los jóvenes más y más que incursionan más en las redes sociales se relacionan con personas de otros países que no investigan bien la cultura, les da como fashion, les fascina, ay, es de allá y hacen cosas distintas. Se casó, es un primo de una gran amiga mía y lo conozco personalmente, me pidió consejo, se lo di, le dije que tuviera cuidado, su mamá lo trajo conmigo, me dijo, dígale algo, Felipe, usted que ayuda a la gente, se lo dije, se casa con la chica y se divorcia a los 2 años. Es lo que va a estar sucediendo si no se pone atención a evaluar la diferencia de cultura, ¿o no? Y el problema de la separación fue por la cultura, por el choque cultural. Claro. Por ahí tú mencionabas también un caso, ¿no? Un caso de la muchacha que se casó con el italiano que tenía... Sí, mira. Anda, gracias, Maribel. Una buena amiga de la familia, ya grande, se casó con un hombre italiano y fue una relación hermosa, pero al final del día, él murió hace algunos años, ella se hizo cargo de la granja. Al final del día, el comentario fue, yo podía haber estado arando la tierra aquí en México y lo fui a hacer a Italia. Finalmente, entre los italianos y los mexicanos como latinos, nos entendemos un poquito más y el choque no fue tan fuerte. Sí. Ahí la novedad fue el italiano, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el caso cuando es otro tipo de cultura? Digamos, un mexicano con un alemán o viceversa, o con gente de Asia, como mencionabas hace unos minutos, en donde el choque cultural es todavía mucho más fuerte. ¿Por qué la gente, cuando vamos a comprar un coche, investigamos las características del coche o de un celular? ¿Y por qué y nos vamos a casar con la marca? ¿Sí? ¿Por qué cuando nos vamos a casar con un ser humano no nos tomamos la molestia de investigar su cultura, su vida? Bueno, sí, de pronto es una parte de ego, o sea, la que te ayuda. Mira, Harim, comentábamos también, no es lo mismo tener a una novia de mi mismo país que a una extranjera. Eso me lleva a otro nivel. A otro nivel, ¿no? Sí, claro, o sea, puede conquistar un extranjero. Otro punto también muy importante y no descuidemos es, en ocasiones no tenemos la misma oportunidad en nuestro país, a lo mejor de viajar. Entonces, cuando conozco a alguien que me puede dar alojamiento en otro lugar y más del otro lado del continente, pues eso también es muy atractivo para las personas. Hablo de hombres y de mujeres, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando llegas a una cultura donde las mujeres son menospreciadas? Por ejemplo. Sí, como el caso de Liliana. Como el caso de Liliana. Entonces empiezan los verdaderos problemas porque difícilmente ya vas a poder salir de ahí. Y ella, no estando acostumbrada a eso, pues igual va a sufrir mucho, ¿no? Tal vez. Pero yo creo que mucho de este problema se construye en torno de una falsa ilusión, ¿no? ¿Tú qué piensas, María? Definitivamente. Una falsa ilusión en un mundo irreal que tú construiste en tu mente y en tu corazón, ¿sí? Que luchaste por llevarlo a cabo y que a fin de cuentas tuvo graves consecuencias. Y no nada más para ti, porque no nada más es el matrimonio. Si hay hijos,
Después, bueno, ¿de qué manera los vamos a educar? Tú eres de una religión, yo soy de otra, tú tienes una cultura, yo tengo otra cultura. Y viene una fractura definitivamente en la relación totalmente insana, ¿sí? En lo cual los hijos terminan siendo muy perjudicados. Maribel, tengo entendido que tú tienes ascendencia de Oriente, ¿no? Sí, así es. Mi padre, bueno, mi abuelo, mi padre, ellos son árabes judíos. Mi madre era española, ¿no? Entonces, pero ellos al dejar su cultura, a dejar en cierta manera la presión que pudieran tener familiar y al venir a otro país, la situación cambia. No es lo mismo cuando tú estás en tu lugar, cuando tú tienes esa seguridad y ahora sí que te da valor, ¿no? Ellos al venir a un país huyendo precisamente de la guerra, extranjero, pues acomodaron muchas cosas a hacerla de la manera como tendría que ser. Adaptarse, Y ¿no? buscaron adaptarse. Mi papá se casa con una muchacha española, ella fallece cuando yo tengo 4 añitos, pero algo que ella le pide es precisamente que no hubiera confusión en nuestra educación y que nos educara conforme a su religión, que en ese entonces era el catolicismo. Entonces él guarda respeto por el voto que le hace, son cosas, un voto es algo, es un pacto, es algo muy, muy profundo en el corazón, y entonces él cumple su promesa. Sí. Hasta antes de que él muere es cuando él habla conmigo. Sí, pero Felipe, ahí los conflictos con los hijos pueden ser muy graves, ¿no? Porque tenemos el caso de Liliana y de Mohamed, que no logran ponerse de acuerdo respecto a la educación. Es más, Mohamed no le permite, le puso límites muy estrictos a Liliana. Ese va a ser. Yo creo que ella batalló en la adaptación, y no en la adaptación solo porque el amor te lleva a adaptarte a la pareja que escoges, como tu esposo o tu esposa. Pero yo creo que ella ya vio ciertas cosas en su inicio de matrimonio que no estaban bajo su convicción, y no bajo su religión, sino bajo su convicción como persona, como mujer. El conflicto va a estallar cuando vienen los hijos. Los hijos van a acrecentar la diferencia entre los padres, o van a proveer la manera que los padres se unan y saquen adelante el matrimonio. A veces un hijo es un regalo de Dios para que la pareja cambie sus perspectivas y salga adelante, pero a veces el hijo va a hacer la brecha más grande. Es verdad, en la cuestión de la educación de los hijos con culturas tan distintas va a ser un grande problema. Alguien tiene que ceder, en este caso que es el ejemplo que nos das, por él ser el extranjero árabe, varón, tal vez la que va a tener que ceder es ella. Se va a anular en sus convicciones. Claro. Bueno, vamos a un último corte y vamos a regresar con los consejos finales de nuestros expertos. Regresamos. Llama y participa con nosotros. El amor es una decisión que, si bien también se expresa o comienza a veces como una emoción, hay que decidir amar y mantenerse amando, lo cual es difícil. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Bueno, mi abuelo, mi padre, ellos son árabes judíos. Mi madre era española, ¿no? Entonces, pero ellos al dejar su cultura, a dejar en cierta manera la presión que pudieran tener familiar y al venir a otro país, la situación cambia. Estoy preocupado porque los jóvenes más y más que incursionan más en las redes sociales se relacionan con personas de otros países que no investigan bien la cultura, les da como fashion, les fascina, ay, es de allá y hacen cosas distintas, se casó
Es un primo de una gran amiga mía y lo conozco personalmente. Me pidió consejo, se lo di, le dije que tuviera cuidado. Su mamá lo trajo conmigo, me dijo, dígale algo, Felipe, usted que ayuda a la gente. Se lo dije, se casa con la chica y se divorcia a los 2 años. Estamos de regreso con ustedes y realmente el tema en general ha sido muy interesante. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo y pues bueno, vamos a escuchar de cada uno de ustedes su consejo final. Comenzando por ti, Javier. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Yo lo único que les puedo decir es, no podemos dar lo que no tenemos. Si pretendemos amar a alguien alrededor de nosotros, primero tenemos que amarnos a nosotros. La única manera de amarnos a nosotros es con Dios en el corazón. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, Javier. Maribel, ¿cuál sería tu Pues consejo muchísimas, final? mucho gusto. Fue un privilegio el poder estar aquí con todos ustedes. Yo mi consejo es que siempre, mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de crecer, de rectificar, de arreglar las cosas que no han salido bien, ¿sí? De buscar la guía para poderlo hacer. Y si ponemos de nuestra parte, si verdaderamente amamos y hacemos un huequito en nuestra mano y en nuestro corazón del egoísmo que tenemos y comenzamos a dar, entonces las cosas se van a mejorar. Muchas gracias, Maribel. Y creo que el común denominador en todos los temas que hemos abordado es el amor. ¿Cuál sería tu consejo final? Sí, me voy a enfocar más hacia otro lado. Date un tiempo adecuado para conocer a tu pareja. Y mira, en algunos casos será difícil, en el caso de que tu pareja va a ser extranjera, pero date el tiempo para ir y conocer tu entorno, su familia, cómo él vive, y entonces podrás tomar una mejor decisión. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues ya nos toca terminar este ciclo de programas contigo, Felipe. ¿Cuál sería tu consejo final? Que el amor es una decisión, que si bien también se expresa o comienza a veces como una emoción, hay que decidir amar y mantenerse amando, lo cual es difícil. Por eso necesitamos la ayuda de Dios de una manera real para expresar ese amor, para amarnos a nosotros mismos, para crecer en amor, porque la esencia de Dios es amor, y para ayudarnos a aceptar las diferencias o dificultades o deficiencias que la pareja descubrimos que tiene. Mi consejo final sería, involucren a Dios de una manera real y decidan amar. Enamórense de la persona, no de su apariencia, no de lo que tú piensas que te va a agradar, sino de quién es en verdad. Evalúala y di, ¿la voy a amar para toda la vida? ¿Lo voy a amar para toda la vida? Sí. Dios, ayúdame y adelante. Pues muchísimas gracias, Felipe, y gracias a cada uno de ustedes por sus valiosos consejos. Creo que todos hemos podido aprender de ellos. Y pues ahí están sobre la mesa. Usted decide. Vamos a continuar hablando acerca de este tema en el siguiente programa, donde usted podrá ver un resumen de lo más sobresaliente. Y también invitarle a la siguiente serie, donde estaremos hablando acerca de los padres rebasados. Aquí en su programa, El que hoy conoce. Cuídese mucho y hasta luego. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.